Vamos, no se quede paralizado. Resuelva, no importa. Seleccione una cubierta, una abertura y siga. Amor, yo no me voy a callar, pero ¿quién te crees que sos? Sí, juro. ¿Cómo me voy a callar a mí? ¿Quién te crees que sos? Hasta ahora vos te dejaron hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a este circo romano argentino con sede en Santa Fe. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo le va mi amigo Facundo González? ¿Todo bien? Nunca mejor titulado. Juan y querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches de miércoles. Un miércoles que tuvo absolutamente de todo. El Congreso de la Nación, no sé, bueno, es terrible, capítulo amigo. Aparte, lo que acabamos de ver. Está bien, ¿no? El circo romano con sede en Santa Sí, Fe. sí. Tenemos como una sucursal, digamos, acá en Santa Fe. Exactamente. Bueno, mucho para comentar. Me quedé pensando, a mí me sorprende muchísimo los arranques de Veníamos Bien. Hay que prestarle atención hasta el último detalle porque son imperdibles. Por supuesto, asumieron las autoridades, los nuevos diputados a nivel nacional con muchísimas perlitas. Me imagino en un que andan hoy recargado. Sí, totalmente. Por eso, todos los arranques después al final se terminan de entender. Claro. Porque quedan como sueltos, nadie entiende. ¿Y eso qué pasó? No entendí qué dijo Alguien ese tirando señor. tiros en el suelo, ¿no? Sobre el final lo vas a entender, o en algunos casos, en el zapping también, podés tener. Son algunas pistitas de lo que Sí, se viene. exacto, de lo que se exactamente. viene. Bueno, en economía, Facu, ¿qué tenemos para hoy? Pistita de lo que se viene. Bueno, ¿cómo está llegando la economía a fin de año, a este 2025? Ya prácticamente hora de balance, porque empezamos a transitar el último mes de este 2025 y a proyectar. ¿Qué esperan para la economía de las empresas? Se conoció un estudio, un informe que hizo un relevamiento a nivel empresarial de distintos rubros, de diferentes sectores. ¿Qué esperan las empresas? ¿Pretenden contratar personal? ¿A qué están atentos? ¿Qué les preocupa? Bueno, vamos a hablar de un informe muy, pero muy interesante. Por supuesto, también la inflación, ¿no? ¿Qué va a pasar con la dinámica de los precios? Se conocieron en la antesala cómo cerró el mes de noviembre según las consultoras privadas. Ya adelantándonos a seguramente el 11 de diciembre se va a conocer el dato oficial de noviembre, que va a ser el último que se conoce este año, y a partir de enero, cómo cerró este 2025 en materia de precios. Y te adelanto un poquito, algunos funcionarios santafesinos están nada más ni nada menos que en Manhattan. ¿Por qué en Manhattan? La provincia de Santa Fe está en este momento en pleno roadshow. Reuniones con distintos fondos de inversión, bancos internacionales, para salir a colocar deuda en los mecanismos, en los mercados internacionales. Tienen habilitado hasta 1.000 millones. Van a salir a colocar por lo menos 500 millones de dólares en los mercados. Hay tiempo para suscribir, por supuesto, en colocaciones primarias, con dos bancos muy importantes. Uno es el Santander, a nivel global, obviamente con sede en España, pero que opera en todo el mundo. El Banco Santander, el español, y el otro es el JP Morgan. Por supuesto, esos van a ser los agentes que van a comprar la deuda santafesina antes de después salir a cotizar en los mercados secundarios. Después te cuento un poquito el mecanismo y por qué el ministro de Economía, el secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe y el secretario de Política Económica de Santa Fe, estamos hablando de Maldonesi, Olivares y Gorman, están en Estados Unidos a esta hora. Mañana va a haber novedades porque la provincia de Santa Fe va a volver a colocar títulos de deuda, una noticia que por supuesto es importante, por lo menos para la economía santafesina. Bueno, completito. En un rato vamos a tener un mini debate de concejales acá en el programa. De la ciudad de Santa Fe. Carlos Suárez, que representa al oficialismo y a la gestión Poletti, y Jorge Fernández, que representa a la oposición. Hay temas muy sensibles, algunos de ellos polémicos, que han ocurrido en este último tiempo en la ciudad de Santa Fe, y de los cuales queremos hablar con las dos visiones, por supuesto contrapuestas. El caso de estacionamiento medido y la licitación que termina ganando la empresa Tacuar, el caso, presupuesto 2026, el caso reforma previsional que empieza a ya trabajarse con letra un poco más fina después de una comisión de la cual estos dos concejales participaron. Así que vamos a estar hablando de algunos temas importantes y centrales para la ciudad de Santa Fe con la visión del oficialismo que se va a achicar ahora a partir de un par de días con la nueva conformación del Consejo y la oposición que se va a agrandar pero con muchos matices, digamos. Por ejemplo, te va a ingresar un sector del kirchnerismo, si querés, o que representa a Grabois en el PJ y paralelamente va a entrar la Libertad Avanza. ¿Cómo se van a reconfigurar esas ideas también tan opuestas, pero en este caso compartiendo el rol de opositores? Va a ser interesante ver cómo funciona el nuevo Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe. Pero quiero hacer un repasito por las últimas horas y los últimos días, porque este diciembre viene siendo muy movido, viene estando súper cargado y se mueven las placas tectónicas políticas.
¿Por qué? Bueno, hablábamos y decía bienvenidos al Circo Romano. Alguna de las imágenes que viste tiene que ver con lo ocurrido esta tarde, que ya Damián te lo va a contar en detalle. Nos vamos a detener un poco en el Congreso de la Nación con la jura de los 127 nuevos diputados que van a estar asumiendo el 10 de diciembre, la semana que viene. El miércoles que viene ya vamos a tener el Congreso con una nueva conformación. Pero es muy interesante lo que ha ocurrido desde la elección hasta el día de hoy. Y te fuimos contando algunos detalles. Por ejemplo, las negociaciones que empezaba a tener un Javier Milei, que siempre digo lo mismo, hay que ver la película completa. La película de este año es, pongámonos a pensar esto, en abril, mayo, junio, Milei estaba en un gobierno con crisis política, con crisis de representatividad, con un mercado que te estaba apurando todo el tiempo, absolutamente inestable, tomando medidas de manotazo de ahogado para tapar situaciones coyunturales y diarias, con una posición absolutamente abroquelada entre kirchnerismo, PRO, una parte de la UCR, hasta PRO, una parte de la UCR, etcétera, todos en conjunto, con un Congreso absolutamente contrario. Y este era el mapa de, yo digo julio, en realidad, septiembre, principio de octubre, la foto era esa. En 2 meses, la foto se dio vuelta 180 grados. Tenés un oficialismo que ganó las elecciones, por ende se tranquilizó el mercado, que más o menos sigue flotando en ese sentido, una oposición absolutamente diezmada y dividida, un Congreso que hoy ya con bloques conformados y algunos números, la última jugada política fue tumbar la primera minoría del kirchnerismo y obtener una primera minoría para La Libertad Avanza, número que estaba lejano, por lo menos hace 2 meses atrás, con negociaciones con gobernadores que terminan sumándose a la estrategia política del presidente Milei, con no negociaciones con otros gobernadores, como te contamos la semana pasada, porque no necesitaron por lo menos negociar mano a mano algunas cuestiones, el caso de Puyaro en Santa Fe, digamos, con pocos legisladores que puede aportar a un esquema que evidentemente Nación lo tenía bastante bien aceitado y hoy se comprobó. Entonces esa foto cambió 180 grados, a eso me refiero con ver la película completa. La película completa es hoy un Milei empoderado, un gobierno muchísimo más firme de lo que estaba hace 2 o 3 meses atrás y con reconfiguraciones que se empiezan a dar continuamente. Hoy se termina de dar una reconfiguración del Congreso que va a empezar a funcionar a partir del 10 de diciembre con una agenda que va a venir como vino esta negociación. Va a venir con todo. Va a venir fuerte, al medio, con reforma laboral, con reforma del Código Penal que se presenta en los próximos días, con reforma impositiva, con varias cuestiones que va a avanzar de lleno, sobre todo en la agenda de sesiones extraordinarias que van a comenzar el 10 de diciembre. Pero fíjate esto, La Libertad Avanza gana poco más de 76 diputados en los papeles en las últimas elecciones. Esos 76 se transformaron en 95. Casi 20. 19 diputados más sumó La Libertad Avanza a sus bloques, a sus líneas, comiendo algunos bloques provinciales, algunos acuerdos con gobernadores, algunos otros acuerdos con gobernadores aliados, los radicales con peluca, que quedaban en una situación compleja. Hoy el radicalismo, ya te iba a contar algo de eso. La verdad que fue una estrategia muy rápida y muy eficaz. Antes del 10 de diciembre ya tiene la primera minoría. Hoy La Libertad Avanza se va a consolidar con 95 y pueden ser un par más, en los próximos días puede haber saltos, más saltos garrocha de los que hemos tenido esta semana. Se consolida con un bloque de primera minoría con 95 diputados. La última vez que pasó eso fue el 2017 con Macri. O sea que el peronismo no tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados. No solamente le ganan números, sino que además logró quebrarle 3 diputados, porque el peronismo tenía 97 bancas. La Libertad Avanza consigue 95. Pero claro, había que o conseguir 2 o 3 más, y cuando eso se puso duro, se fueron a negociar por la negativa, y fue el caso de los legisladores que estaban en el bloque del peronismo, que responden a Catamarca, Jalil, que dijeron, no, vamos a armar un bloque unipersonal. Entonces fueron 3, hay un diputado en San Luis que finalmente no asume por ese bloque, son 4 menos, terminan 93. Y con tus 95 conseguidos, de los cuales 11 los aportó Patricia Bullrich,
detalle de un crecimiento político interno, Patricia Bullrich, en la coalición en realidad la mesa de gobierno, que hoy termina, con esta imagen, esto es de hoy a la tarde, el presidente Milei cantando desde el balcón "La casta tiene miedo", en una en una jura de diputados digna de un circo romano, realmente, porque han ocurrido tantas cosas, desde micrófonos abiertos y comentarios de mujeres que estaban ahí, hasta vos callate, y vos qué, y vos los gritos. La verdad que el nivel intelectual del Congreso argentino es realmente difícil de digerir, de todas las fuerzas, ¿eh? No es esto potestad de toda la fuerza. Pero bueno, más allá de eso, acá tenés otra victoria política, la de hoy, del presidente Milei después de lo que han sido las elecciones, y se planta en esa estrategia con los números a favor, con las elecciones ganadas, con acuerdos cerrados con los gobernadores y con un camino allanado para tener, por lo menos en la agenda rápida, inmediata, porque uno puede decir, este tipo de reformas llevan tiempo. No, las van a hacer rápido, van a ir de un penal fuerte al medio, digamos, vamos a asegurar el gol y terminemos de picarla por arriba o de buscar... No, va a ser así, por lo menos en principio, con un camino allanado políticamente que evidentemente lo han conseguido de manera muy hábil políticamente hablando. Con negociación, o por supuesto con el espaldarazo que te da las urnas. Si vos no hubiese ganado esas elecciones, hoy andás a ver dónde estábamos. Pero bueno, ahí tuviste ese espaldarazo de las urnas que te abrió los caminos y te permite llegar a una situación muy ventajosa en comparación inclusive a lo que ellos imaginaron que iban a tener. En ese mismo marco y en ese mismo contexto empiezan a ocurrir otras cosas. Por ejemplo, acá en Santa Fe. ¿Qué pasa en Santa Fe? Yo te contaba la semana pasada que en realidad el llamado de atención de Puyaro, con razón por el tema de las rutas en la provincia de Santa Fe, tenía que ver con una necesidad de ganar protagonismo en una negociación en la cual estaba aislado Puyaro. ¿Por qué estaba aislado Puyaro? Porque finalmente se queda con 2 diputados que lo van a representar en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, la verdad que en el número y en el concierto de la cantidad de diputados y de salir a la conquista, no había demasiado que negociar con Puyaro. Entonces quedó aislado de esas negociaciones. Ahora viene el presupuesto, vienen otras cosas que hay que ver cómo Santa Fe se puede plantar sin una buena representación del gobierno de Santa Fe me refiero, porque tenemos 19 diputados nacionales, pero sin una representación directa del gobierno de la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional. Y en ese marco hay otras cosas que pasan con Puyaro y que tienen que ver con las últimas elecciones que perdió, sale tercero, la fuerza que encabeza Puyaro, donde él puso la cara para la campaña y donde Scaglia fue la candidata, termina saliendo tercero, y creo yo que hay, por lo menos hasta ahora, una buena lectura de esa situación por parte de Puyaro. Puyaro es un hombre extremadamente hábil políticamente hablando. Su candidatura se construyó desde aquella candidatura que pierde en la interna con Carolina Lozada a senador, y que termina ganando Lozada. Nunca se interrumpió esa campaña, continuó 2 años y se construyó de afuera hacia adentro en la provincia. Se sentaba a comer la aceituna y a tomar el vermú con los jubilados y el presidente comunal y a jugar el partido de bochas en Santa Clara. De ahí se iba a visitar al intendente. Empezó a hacer una construcción, sobre todo con Felipe Micli a la cabeza, con el grupo de senadores, que evidentemente rindió sus frutos 2 años después, cuando se toma la revancha en la interna ganando la Lozada y termina siendo electo gobernador de la provincia. En estos primeros años construyó poder. Fue con el tema de la Corte, fue con el tema de la reforma, fue con el tema de la reforma previsional, entre otras cuestiones. Tuvo una aventura electoral en un concierto de provincias, que fue Provincias Unidas, que fue un fracaso y que se va a terminar rápidamente, porque ese número se va a diluir en el Congreso de la Nación. Y entiendo que hoy tomó una postura de replegarse. Entiendo inteligente también esa postura. ¿Replegarse en qué sentido? En este mes de diciembre le ofrecieron por tercera vez la presidencia del partido a nivel nacional, de la Unión Cívica Radical. En un momento, el peor de las últimas décadas del radicalismo. Creo que le quedan 6 diputados, si no me equivoco, en el Congreso de la Nación. El número más bajo desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, de esa fuerza en el Congreso. Con algunos que ya, los radicales con peluca, que ya se pintaron de violeta.
con muchos cruces internos y una situación prácticamente diezmada desde la construcción partidaria de ese partido, que no se define si está cerca de Milei, si está lejos, si está en una coalición, sino una coalición por afuera, pero que coincide en algunas cosas, o si se vuelve a juntar con el PRO. Está más perdido que turco en la neblina, dice el dicho. Y en ese contexto es la tercera vez que le ofrecen a Puyaro hacerse cargo de la presidencia. Ponerle la cara al sello nacional no es joda. Bueno, tuvimos 2 intendentes santafesinos, Barleta primero y Corral después, poniéndole la cara al sello nacional de la UCR. Después tenés que ver en qué el balance político de esa situación, sobre todo en las condiciones en las cuales está hoy el radicalismo. Entonces, esa decisión no es, entiendo yo, de Maximiliano Puyaro, una decisión de mantener perfil bajo o una decisión de modestia. No, entiendo que es una decisión política, absolutamente inteligente en ese sentido. Me voy a replegar, voy a empezar a rearmarme con un resultado electoral adverso que no había tenido hasta ahora, porque lo importante viene en 2 años, que es ganar la provincia. Siempre te digo lo mismo, la libido de la política está puesta en las próximas elecciones. Y las próximas elecciones son siempre, como máximo, de acá a 2 años. En este caso, de acá a 2 años. Digo, como máximo porque tenemos elecciones cada 2 años. Entonces, esa es la estrategia que empieza a tomar Puyaro. Paralelamente se abren frentes en lo que hasta hoy parecía ser todo color de rosas, que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, que es una coalición de 10 partidos de más que gobierna la provincia, porque empieza a tener algunos problemas en algunas áreas específicas, con algunos sectores dentro, partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. Esta semana se dio una salida que nadie se la esperaba, Verónica Gese de la Secretaría de Energía, un perfil socialista que estuvo en el gobierno de Miguel Lischif. A muchos socialistas eso les llamó la atención. Internamente hay un grupo del socialismo que en Casa Gris está queriendo negociar más lugares en el gabinete. Se dio vuelta la tortilla cuando era el Frente Progresista. Cuando estaba gobernando el Frente Progresista tenías los gobernadores socialistas y los radicales pateando siempre las puertas, buscando más lugares y más protagonismo. Bueno, ahora se invirtió. El socialismo, que venía con muy buena onda, con bastante relación, en términos generales, tuvo 2 o 3 cuestiones más políticas que lo separaron un poco, la reforma previsional, por ejemplo. Y hoy están en una situación no tan amigable. Igual con algunos otros sectores del gobierno y algunos otros partidos, después de algunas cuestiones que han ocurrido en este último tiempo, que empezaron a hacer ruido. Entonces, al empezar a mirar otra vez hacia adentro, esa reconstrucción de la figura cabecilla del gobierno y del candidato, sobre todo esto, del candidato habiendo logrado la posibilidad de una reelección en 2027, es la estrategia que empezó a tomar Puyaro. Replegarse, salir del ojo de la tormenta nacional, evidentemente no nos fue bien en ese camino, tomemos otro camino y empezar a rearmar, igual que como hizo con su campaña, de afuera hacia adentro, desde las oficinas hacia afuera en este caso. Y con una particularidad. Esa particularidad es que La Libertad Avanza, la construcción política de La Libertad Avanza está muy envalentonada para empezar a encontrar candidatos en las provincias. Y en Santa Fe tienen en vista ya candidatos. Y sobre todo una candidata que puede medir muy bien, que mide bien, que ya participó en elecciones. Las últimas 2 participó en la provincia de Santa Fe. ¿Qué dicen? Che, si fuimos con candidatos ignotos, desconocidos, y ganamos como ganamos, si ponemos un buen candidato a gobernador, ganamos las gobernaciones de las provincias. Ese cálculo lo sacaron 10 minutos después de que pasó la última elección, ¿eh? Y eso lo saben desde el gobierno de la provincia. Entonces esos caminos empiezan a, por lo menos a confluir en la toma de decisiones anticipada. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuál es la estrategia electoral que tenemos de cara al 2027? Porque, insisto, hay por lo menos una persona candidata mujer, no es Amalia Granata, para que no especulen por ese lado, que tiene, La Libertad Avanza tiene en la mira, con mucha relación con el presidente, con una relación de amistad con el presidente, y que fue candidata 2 veces, y que le fue muy bien las 2 veces. En una ganó y en la otra no. Más pistas no te puedo dar. Y que sabe lo que es enfrentarse con Puyaro en las elecciones. ¿Se entendió? Bueno, ese nombre está rondando mucho. Carolina Lozada, anda con tantas vueltas. Carolina Lozada es un perfil que le interesa mucho a La Libertad Avanza, está teniendo conversaciones en términos muy amistosos con el presidente Milei y algunos dicen que el ofrecimiento ya está puesto arriba de la mesa. Falta un montón, ya lo sé. Yo no me quiero apurar. Pero todos estos movimientos del otro lado se anotan.
Y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo con esta película donde tenés un partido que después del peronismo es el único partido que construyó desde el poder hacia abajo, que es La Libertad Avanza, porque hasta hace 2 meses La Libertad Avanza no tenía anclaje territorial, no tenía representantes en los consejos deliberantes, nada, y de repente se unge como una opción muy votada, y que si eso se combina con algunas elecciones de candidatos, con alguna rosca un poco más fuerte política, bueno, quizá empezás a ver para los oficialismos locales, atención, en las ciudades también. Yo ya lo dije hace unos meses, si yo fuera intendente, yo estaría preocupado de algunas cuestiones. Pero bueno, es probable que eso empiece a suceder. Mientras tanto, en la sede de Santa Fe del Circo Romano, la Corte Suprema de Justicia otra vez pateó la definición, y esta es otra pelea, pateó la definición de quién va a presidir la Corte. Y acá también está la mano del Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa acá con los nuevos miembros? Puyaro dijo esta semana en una nota que para fines del 2026 esta Corte va a estar completamente renovada. Esta Corte puede estar completamente renovada si 3 de los que están acá renuncian, uno ya lo hace, lo va a hacer el año que viene, pero hay otros 2 que todavía no. Y digo, esta es la foto de la Corte de hoy. Y entre esos 2 que todavía no quieren renunciar, no se quieren ir, está Rafael Gutiérrez, sobre todo Rafael Gutiérrez como el rey del tablero de ajedrez, si querés, del otro bando. En ese marco y en ese contexto se tiene que definir quién va a presidir la Corte. Nunca se llegó a diciembre sin esa respuesta. Siempre en noviembre estaba definido. Venía con una regla de 20 años la Corte, de los últimos 20 años, de uno para el sur, uno para el norte, uno para el sur, uno para el norte, o sea, Santa Fe, Rosario, Santa Fe, Rosario, Santa Fe, Rosario, Santa Fe, Rosario. Técnicamente, con esa regla tácita que no está escrita en ningún lado, le correspondería a un santafesino. De los santafesinos, de los 7 que tenés acá, tenés a Beder, que acaba de entrar, que es nuevo, y tenés a Rafael Gutiérrez. ¿Qué dicen desde el sector de la vieja guardia de la Corte? No, los nuevos no, vayan a la cola con refrescola. Acaban de arrancar, muchachos. Todavía una presidencia no, me corresponde a mí. Además, Rafael Gutiérrez quiere, sobre todo, terminar o inaugurar los edificios, el de tribunales en Santa Fe, por ejemplo, entre otras cuestiones, y coronarse como la última presidencia. Pero del otro lado, evidentemente no están de acuerdo. Y del otro lado me refiero al gobierno de la provincia, a Maximiliano Puyaro, que además tiene alguna cuestión más personal también con Gutiérrez, desde que Gutiérrez dijo que tenía que renunciar cuando era ministro de Seguridad. Y empiezan a mover las fichas de esta Corte, con un Herbeta, Zabalza, Baclini y Beder, que están más cerca del gobierno, que ya tienen una mayoría, y con un renunciado que se espule que ya se va. Entonces, en ese marco, esta negociación se empezó a trabar. Este martes volvieron a juntarse, tampoco definieron y pasó a un cuarto intermedio para el año que viene. Pasa que en esa nota Puyaro dice que si no por decreto los va a sacar a los ministros que no quieran renunciar. Algo que no se puede hacer y no está previsto ni siquiera en la nueva Constitución. ¿Qué dice la nueva Constitución? Dice que aquellos magistrados que lleguen a los 75 años tienen un cese automático en sus funciones. Es decir, se termina. No lo puede habilitar ni el gobernador, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados. Nadie lo puede habilitar a seguir. Automáticamente cesan en su actividad en la Corte Suprema de Justicia. Pero claro, había muchos de estos ministros, por lo menos estos 3 de los que están acá, los 3 del medio, Spuller, Falistoco y Gutiérrez, que ya tenían 75 años cuando se escribió esa norma en la Constitución. Y la Constitución, la nueva Constitución de Santa Fe, no vino con una cláusula transitoria definiendo qué pasa con los que ya tienen 75 años. Entonces ellos tienen un derecho adquirido. Por más que la Constitución ahora diga que a los 75 años se cesan sus funciones, no es retroactiva. Y ellos ya tenían 75 años cuando le pusieron esa letra a la Constitución. Salvo que exista una cláusula transitoria aprobada por los convencionales constituyentes que digan, además, aquellos ministros que ya tienen o cumplieron esos 75 años tienen 2 años para retirarse. Esa cláusula transitoria no está. Esa cláusula transitoria, por ejemplo, otra, le permite a Puyaro volver a presentarse en la reelección. ¿Qué es una cláusula transitoria? Bueno, es intentar acomodar los puentes entre una vieja constitución y una nueva, transitoria. ¿Cómo transitamos ese paso? Como no hay cláusula transitoria para los senadores, que a partir de ahora van a tener sus mandatos, la posibilidad de presentarse a una sola reelección, es decir, solamente 8 años en total, pero vos decís, ya hay senadores que tienen más de 20, ¿no se tendrán que ir a la casa? No, porque la Constitución no es retroactiva. O sea, empieza a regir a partir de ahora, salvo la cláusula transitoria, que para este caso no hay. Entonces, esta va a ser una pelea larga, que ya viene siendo larga,
de fichas lentas que se van moviendo de a poco y que por lo menos por ahora no parece encontrar un norte. Algunas de las cosas que pasaron esta semana en Santa Fe, en un rato nos metemos con algo del Consejo Deliberante de la ciudad. Bienvenidos, esto es Veníamos Bien. Señora senadora nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. El 11 comienzan las extraordinarias y ¿cuáles son los temas urgentes que usted quiere tratar? Bueno, el 10 empiezan las extraordinarias, vamos a discutir desde la Cámara de Diputados, vendrá el presupuesto de la Nación, que esperamos realmente votarlo, una ley impositiva, luego votaremos una comisión para el estudio del Código Penal, que también va a entrar, y por senadores va a entrar la discusión de los periglaciares y también va a entrar la reforma laboral. Los manifestantes están convocados para la... Esta ya es la transmisión oficial. Esto es transmisión oficial. Vemos y escuchamos. Diputados, por primera vez, un bloque que conforma una primera minoría. Ya de la libertad avanza. Y ahí está, ¿no? Javier Milei exultante, obvio. Es una jornada muy especial para el gobierno, algo que venían persiguiendo hace mucho. Ese poroteo de cuentos no lo tuvieron hasta último momento, hasta las últimas horas. Ahora, mira, ahí se lo ve a Luis Petri, recientemente que lograron esta primera minoría con 95 legisladores. Finalmente habló Nicolás Maduro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se conoció hace minutos nada más, pero la charla se dio en realidad la semana pasada. Había, claro, rumores de que esto iba a suceder. Finalmente no se había confirmado. Sí, hace minutos entonces se acaba de confirmar la reunión telefónica. En este caso hubo una llamada, pero ¿de qué se habló en esta charla? Que es un poco el tema central. Bueno, de una posible reunión, sí, las próximas semanas. Todavía no se sabe en el marco de qué, o en el marco de qué tipo de encuentro se va a dar y dónde, por supuesto. Pero la idea básicamente es esa, de cuándo y cómo va a ser la próxima reunión entre Nicolás Maduro y Donald Trump, con la expectativa, ¿no? Con la movilización militar de lo que tiene que ver justamente en las costas de Venezuela, la movilización militar de los Estados Unidos, la decisión de Donald Trump. Y esta decisión, Edu, fue impulsando a que Nicolás Maduro tenga que hablar con Donald Trump. También la aceptación de Donald Trump, obviamente, a hacer este llamado, porque no había aceptado ninguna condición ni ningún tipo de propuesta que hizo Venezuela. Y finalmente, entonces, la expectativa de que se vean cara a cara o tengan algún tipo de otro encuentro a partir de esta llamada que se acaba de confirmar. No sé si para vos efectivamente fue un punto de inflexión en el gobierno. Sí lo fue, o no. sí lo fue, sí lo fue. ¿Cómo te vas a sacar esa foto? No, que fue un error. La verdadera razón, miren, primer punto, hay que entender cómo era el contexto de Olivos en ese momento. O sea, Olivos era un gentío en ese momento, porque todo el gobierno trabajaba en Olivos. De hecho, yo venía de una reunión donde había más gente que ahí. Pero yo estaba gobernando, ¿qué voy a hacer? Claro. No tengo solución. Yo llego y me voy al cuarto. Y cuando estoy en el cuarto es en Olivos, es el primer piso, viene una persona a avisarme que Fabiola organizado una comida. Y ahí bajé. ¿Tú crees que durante el kirchnerismo hubo efectivamente corrupción en Bueno, yo la verdad que política? yo no voy a defender a un señor que vimos todos tirando bolsos de dinero por el muro de un convento. No voy a ponerme a defender eso. No. Yo te vengo a decir algo difícil, me dice, pero yo soy Franco Macri, me dice. Vos entendés, ¿no? Y yo esta gente no la conozco, me dice. Entonces enfermeras. Y las chicas que trabajaban ya se habían ido, las originales, y había otras que no tenía intimidad. Y yo estoy acá, me tienen que bañar, me tienen que limpiar el culo, me dice. Digo, yo soy Franco Macri. Entonces yo ya no puedo hacer más nada de lo que yo sabía hacer. Entonces vos sos mi primogénito y me tenés que ayudar a que me vaya.
Y bueno, yo hice una pausa y le digo, papá, yo te entiendo perfectamente, pero eso es legalmente no viable en Argentina, no está permitido. Él me dice, pero vos tenés que entender que, bueno, que lo tenés que hacer, porque yo no me merezco esta indignidad. Yo soy Franco Macri y no puedo estar en manos de gente que me baña. Y cuando le volví a decir que no se podía, se brotó como se brotaba en momentos anteriores, pero le duró muy poco. Fueron como 45 segundos de gritarme y hizo ¡puc! Y se apagó. Bueno, ha sido un año muy movido. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe no fue la excepción. Algunas cuestiones interesantes, algunas cuestiones picantes también que se han debatido este año en el Consejo Deliberante. Y vamos a tener un mini debate, sin tiempo, sin relojes, pero por lo menos con dos posturas simultáneas al mismo tiempo. El caso del oficialismo y el caso de parte de la oposición, por lo menos de la oposición hasta dentro de algunos días, porque se va a ampliar esa oposición y va a tener también muchos matices muy diferentes en ese esquema. Están con nosotros Carlos Suárez, concejal de Unidos. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. No, un gusto tenerte. Y Jorge Fernández también, de Justicialismo en este caso. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar con Carlos. También, un gusto tenerte. Son de ir a programas, los he visto varias veces discutiendo desde las visiones opuestas, obviamente, pero... Nosotros, hablando en serio, somos no es fácil lograr, digamos, esto, que dos concejales... Con Jorge decimos que somos muy correctos, ¿viste? Pero no es por hablar bien de nosotros, sino que incluso, digo, somos muy correctos, no sé si le sumamos el rating del programa, ¿está claro? No, acá empiecen a pelearse un poco más porque si no estamos al horno. Bueno, pero ahí yo te decía antes, fuera de cámara... pero si querés preguntarnos de la farándula, algunas cosas, y sí, empezamos a debatir. De cosas nacionales. Porque no es solamente la pelea, sino sobre qué, el contenido. No, bueno, pero fuera de chiste, así tiene que ser, digamos. Es muy difícil a veces confrontar ideas tan opuestas, digamos, y además en roles. Quizás seguramente tienen ideas en común para un montón de cuestiones, pero sin embargo hoy decís, bueno, ahora a alguien le toca defender una gestión, oficiar de oficialismo, y otro tiene que ver las cuestiones que entiende mejoran esa gestión desde otro punto de vista, de otro lugar, que es la oposición. Es súper constructivo poder discutir distintas ideas públicamente, abiertamente, más allá del Consejo Deliberante, así que desde ya que les agradezco a los dos que hayan venido. Bueno, a ver, tema 1. Primero, ¿cómo fue este año? ¿Cómo lo vieron este año? Fue bastante movido, ¿no? Sí, creo que para todos, en todos los niveles, digamos, y en eso el nivel municipal es uno más que recepta, además de hacer el tercer nivel del Estado, si se quiere, recepta, le impactan decisiones que le son extrañas, digo, tanto nacionales como provinciales, esto es así. Indudablemente ahí fue un año movido y bueno, todo el año en eso se vio reflejado no solamente en la actividad del Consejo, sino también en la vida más política general, ¿no? Que bueno, genera esto de que la intensidad. Y bueno, no terminó además todavía el año, Jorge. Sí, no hay que dar por terminado el año hasta el último, hasta el silbato del árbitro, sí. Porque siempre pueden pasar cosas. Sí, verdad. Y estamos acostumbrados, tenemos una edad en la cual ya sabemos que pueden pasar cosas, de fin de año suelen pasar. Espero que no, yo coincido con Carlos, fue un año muy movido, con mucha intensidad en el Consejo, pero al mismo tiempo que transitábamos los distintos actos electorales, las fechas electorales que le dieron más movilidad al año, más densidad. Fue uno de esos años, yo creo que fue uno de esos años densos de los que hablaba en algunos textos José Pablo Feynman, que marcan la historia argentina. Lo que pasa es que cuando vos la estás transitando, se hace muy complejo visualizarla, analizarla, hay que esperar un tiempo, pero fue uno de esos años, que aparte está atravesado por una serie de transformaciones que están dando en la Argentina, en materia política, económica, institucional, mucho debate institucional. Nosotros en el Consejo debatimos mucho de lo institucional, y yo diría que el debate institucional tiene mucha riqueza porque y Carlos y yo representamos a dos partidos que tienen una larga tradición de debate político en la Argentina, sí, claro, respecto a lo que vos decías originalmente, y solemos debatir dentro de los carriles institucionales, y hay algo que solemos hacer que es, por lo menos nosotros dos seguro, que es presentar argumentos cada vez que sostenemos algo, defendemos una postura. Eso enriquece el debate, sí, claro. Alguien dirá, bueno, pero qué aburrido en estos tiempos en que lo que llama la atención es lo bizarro. Pero pretendemos sostener
una forma de hacer política y de hacer un trabajo legislativo que se ubique siempre dentro del respeto de la institucionalidad y de la seriedad en nuestro trabajo y sobre todo de la solidez argumental, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo en nuestras posturas, en nuestros argumentos, etcétera. Pero en ese sentido ha sido un trabajo muy enriquecedor. Yo me he enriquecido mucho particularmente y bueno, Carlos es una figura muy importante dentro del Consejo que tiene mucha experiencia, sabe mucho, nos ha servido de consulta a los que somos más nuevos, en ese sentido el agradecimiento público porque se va del Consejo, pero para terminar, yo creo que personalmente y políticamente estamos mucho más de acuerdo de lo que estamos en desacuerdo, pero obviamente como pertenecemos a partidos diferentes, lo que suele resaltarse es las diferencias o lo que estamos... Y también depende mucho de la oportunidad. ¿A qué me refiero? Cuando aparecen proyectos de magnitud importantes, ya tiró uno arriba de la mesa de entrada, el caso de la reforma de la caja de jubilaciones municipal, bueno, claramente en esos momentos es cuando se ven esas diferencias o cuando se trabaja mucho más en profundidad, cuestiones que pueden no estar de acuerdo. Además, ustedes dos participaron de la comisión que hizo una especie de diagnóstico, en tu caso representando a la oposición, en tu caso representando al oficialismo, pero que terminan con visiones muy distintas inclusive de esa comisión, porque vos creo que firmás el dictamen general y vos no, o terminás con un documento aparte diciendo yo no puedo avalar esto. ¿Qué pasó en lo que fue esa comisión y por qué sus visiones fueron tan opuestas? Bueno, la comisión se conformó, y bueno, lo vamos a discutir en la sesión, la comisión se conformó para hacer una evaluación técnica y presentarle un documento al intendente para que el intendente tome una decisión respecto a cuál iba a ser el proyecto que finalmente iba a enviar al Consejo. En ese sentido, la comisión trabajó bien, yo no tengo ninguna objeción sobre el trabajo de la comisión. Al contrario, fue responsable, pero después en el documento final, que servía como base para que el intendente o el oficialismo en general haga un proyecto y envíe el mensaje, yo creo que había un sesgo, esa es mi interpretación, también me acompañó Violeta Quiroz, que integró la comisión como suplente, un sesgo respecto de hacia dónde se canalizaba la mayor responsabilidad en términos de responsabilidad causal respecto del déficit de la caja. Entonces estaba claro que las propuestas de reforma iban a venir en el sentido de equilibrar el déficit a partir de elevar los aportes de los trabajadores, ajustar las pensiones. No ocurre el mensaje, pero sugería el informe la posibilidad de elevar la edad jubilatoria, una serie de cuestiones que terminan siendo una decisión de, en vez de ampliar derechos, de ajustar derechos, porque es una propuesta restrictiva. Esta es una opinión, por supuesto, de nuestro bloque, y en ese sentido, como eso me iba a condicionar en el debate posterior, decidí no firmar, pero como te dije anteriormente, presenté una nota que no era un proyecto alternativo de ninguna manera, ni un informe alternativo, sino una serie de argumentos y justificaciones de por qué, yo decidía no firmar eso, y lo hicimos junto con Violeta, para tener la libertad suficiente en el debate y en la votación de la reforma, de poder expresar desde la honestidad intelectual del bloque, ¿sí? Y la honestidad política del bloque, de la posición del bloque y no una posición personal, porque eso claramente, si yo lo firmaba, me estaba condicionando. Entonces vamos a tener esa libertad de decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con algunas cosas, no estamos de acuerdo con otras. En ese sentido yo no lo firmé, pero quiero rescatar que Carlos participó activamente, que el informe es un informe técnico que, más allá de lo que yo interpreto como un sesgo, fue hecho profesionalmente y con mucha responsabilidad. Y tiene la visión del caso de uno de los gremios, de técnicos de las universidades, o sea, es amplio en términos generales. Sí, por lo menos desde una mirada técnica. Sí. Le tiro una pregunta a los dos. Podemos discutir igual, no hay reloj acá. ¿Es necesario realmente una reforma del sistema previsional de la ciudad de Santa Fe? Sí, para mí sí. Es más, yo voy a decir algo que vengo repitiendo desde que estamos hablando de este tema de la caja, que para mí es una cuestión de fondo. Lo que está en crisis es el sistema de reparto solidario. Este es el problema, porque el sistema de reparto solidario tiene dentro, uno de sus factores formativos del sistema, la relación activo-pasivo, es decir, la cantidad de activos que se necesitan para cubrir un pasivo.
En este sentido, desde el punto de vista estrictamente de la teoría, depende con quién hables, te dicen que necesitas entre 3 y 4 activos por cada pasivo. Nuestra caja hoy tiene una relación, y eso que no es de las peores que existen, de 1 a 1,98, casi 2. 1 cada. Entonces, ya estamos desde el punto de vista de la teoría por debajo. Ahora, ¿esto es caprichoso? No, es la evolución en sí mismo. Imagínate vos que en el caso del municipio, los municipios en términos generales, son todavía los niveles del Estado que más mano de obra requieren por las tareas que tienen que hacer. Y aún así tenemos una relación que no es correcta desde el punto de vista teórico. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver eso. Esto es lo que digo. Y a mí me parece muy bien que dentro del mensaje, por ejemplo, se establece la creación de una comisión de seguimiento que ojalá funcione, porque yo lo que sí estoy convencido es que las reformas que vamos a sancionar seguramente, algunos dirán que tienen una mirada de más largo plazo, de más corto plazo, pero no son soluciones definitivas, porque el problema de fondo va a seguir estando acá, porque el Estado va a necesitar cada vez menos gente, pero no porque el Estado quiera, más allá de otras discusiones y que la gente tiene que trabajar, digo, más allá de todas esas discusiones, lo que digo es, la tecnología en sí mismo va haciendo su trabajo, si se quiere. Entonces hay un problema para el sistema. Yo creo que esto hay que verlo. Dicho esto, que es de fondo, para mí, bueno, el dato objetivo también era el déficit, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que había que hacer algo para achicar ese déficit. Es cierto que allí una de las cosas que se plantea y que son de las más discutidas es el aporte personal que tienen que hacer los trabajadores, que se elevan 3 puntos, pero también es cierto que cuando uno pone esa franja de lo que tiene que ver con el análisis de la caja de los aportes patronales, es decir, los aportes que hacen los municipios, porque no es el municipio de Santa Fe, sino que son más de 50 municipalidades y comunas que también están adheridas a la caja. En esa franja los aportes patronales son los más altos de todas las cajas, que son similares características, además son de las más altas del país inclusive. De 19,3 hoy el aporte. El aporte que se lleva a ese valor en el año 2015, es decir, hace algunos años, se llegó como a un nivel máximo de aporte, y los aportes personales de los trabajadores han quedado muy por debajo, de hecho eran de los más bajos, si uno analizaba también de la misma manera los otros regímenes previsionales. Digo, claramente esto es una molestia, si se quiere, para los trabajadores, pero es la forma que uno de los mecanismos que se buscó para sostener la caja. Hay otras cuestiones. Se plantea un aporte extraordinario de funcionarios, que en algún momento incluso se pensó en la emergencia previsional y la posibilidad de que ese aporte extraordinario, tal cual lo hizo la provincia, también pueda ser planteado para las jubilaciones más altas. Para eso se necesita una declaración de emergencia. Para eso se necesitaría una declaración de emergencia. Finalmente, te diría, incluso fue, si se quiere, parte del trabajo de la comisión, porque mucho de lo que terminó aconteciendo surgió de la reunión de presentación al intendente del informe, donde los jubilados particularmente le plantearon que no estaban de acuerdo con esta propuesta, argumentaron bien, es decir, también se podría contemplar un aporte similar al que se impuso en la reforma previsional en la provincia a los pasivos. Esa fue parte de lo que se discutió en la comisión. Finalmente esto no estuvo en el mensaje, a partir de la charla que tuvo el intendente Poletti con los jubilados, donde yo entiendo que argumentaron correctamente. Yo ya pagué, ya estoy como pasivo, no me sigan descontando. Inclusive más allá de eso, también hablando de lo que son los niveles de las jubilaciones máximas municipales, de lo que por ahí tiene que ver con las jubilaciones máximas provinciales, digamos. Sí, también ahí hubo, entiendo que se evaluó desde el oficialismo la posibilidad de que se abra una serie de demandas judiciales, de amparos judiciales, que podrían volver mucho más oneroso en el tiempo la cuestión. A mí me parece razonable que no se haya declarado la emergencia. Bueno, nosotros claramente íbamos a votar en contra íbamos a estar en contra de una declaración de emergencia, pero ahí me parece que ese es un punto a rescatar de las discusiones que hemos tenido. ¿Cuánto hace que es deficitaria la caja de jubilaciones del municipio? Porque yo recuerdo que en algún momento había fondos anticíclicos, en algún momento funcionaba bien.
De hecho, hubo cuestionamientos de qué pasaba con esos fondos en ese momento y de repente nos encontramos con que el sistema ya no funciona más, hay que reformularlo, sanear la caja. Sí, a ver, hay múltiples realidades que en realidad, vos te imaginás que la caja se va, digamos, va conformando su coyuntura cada tanto. De hecho, tuvimos una discusión en el 2015, cuando elevamos los aportes patronales, porque nos encontrábamos en una situación similar, por lo cual, antes del 2015, ya veníamos con alguna dificultad en ese sentido. Yo recuerdo, mirá, uno de los graves problemas que tuvo la caja, y quizá ese haya sido el origen del déficit, fue la jubilación anticipada en la época de Martín Balbarrey. Ustedes no sé si recuerdan, Martín Balbarrey logra sancionar una ordenanza de jubilación anticipada, como suelen hacer te invitan a retirarte si vos tenés 55 años, no recuerdo realmente, ahora no quiero decir un número, pero 55 años te invitan a que vos puedas jubilarte de manera anticipada con determinadas características. Bueno, eso le generó un doble perjuicio al Estado municipal. Primero, los aportes que no ingresaron, claro, porque los que se acogieron a la jubilación anticipada, y el segundo fue que además, en ese momento, quienes se acogieron a la jubilación anticipada fueron los rangos más altos, no importa con relación al cargo, sino a la expertise. Y de hecho ahí se jubilaron muchos profesionales que el municipio contaba, que ese proceso de sustitución de esos profesionales todavía incluso está dando. Yo tengo referencia que ese es uno de los momentos donde la caja hizo un clic importante con relación a sus ingresos y a la conformación de un déficit que, reitero, además se acrecienta a medida que vos no suplantás los que pasan a ser pasivos con la misma cantidad de activos. Jorge, para vos, ¿cuál es el principal problema de la gestión Poletti? Tenés que decir, mira, hay un punto que a mí me preocupa mucho desde mi visión desde la oposición. Yo creo que no tiene un proyecto de ciudad claro, no tiene un horizonte claro y tiene un problema aspiracional serio, que es que se conforma con cuestiones que hubiesen sido importantes a mediados del siglo XX, pero ya avanzado el siglo XXI deberíamos aspirar a mucho más. Si nos conformamos con que la recolección de basura ingrese a un nuevo barrio, mientras en el resto de la ciudad la verdad que es un desastre, en mejorar un poco la iluminación, que es una cosa que debería estar resuelta hace décadas, y en que, no sé, mejorar un poquito la frecuencia del colectivo y hacer algunos canteros centrales, y esos son las grandes obras públicas de la ciudad de Santa Fe. Tenemos un serio problema de lo que aspiramos como santafesinos, o sea, como ciudadanos de la capital, de la tercera provincia más importante o la segunda provincia más importante de la Argentina, pero no está atendiendo los problemas estructurales más graves que tiene la ciudad de Santa Fe, que le pueden permitir o le podrían permitir volver a la senda del progreso. Hemos perdido la idea de progreso, ¿no? Yo creo que ese horizonte, si lo está en términos retóricos, no en términos reales, y eso es un problema bastante importante. Sí, yo creo que no comparto el análisis con que no tenga la gestión de Poletti un horizonte, un modelo. Creo que le toca gestionar una coyuntura que es particularmente difícil. De hecho, a él le toca asumir con un gobierno nacional que viene y saca los subsidios al colectivo de un día para el otro, suspende las obras nacionales. Es el contexto con el que empezó. Y de hecho, parte de las discusiones que tuvimos, por ejemplo, a partir de la discusión del presupuesto, mencionábamos la proyección de la caída de lo que tiene que ver con la coparticipación federal para la ciudad de Santa Fe es de 2 puntos con relación a este año al año que viene. Es decir, nosotros este año recibimos por coparticipación federal el 30% de los recursos que tiene nuestro presupuesto. El año que viene vamos a recibir el 28%. Eso significa 4.000 millones de pesos menos. Esos 4.000 millones de pesos son casi lo que se necesitan para hacer frente a uno de los ejes que planteó en el presupuesto Poletti, que tiene que ver con la ciudad iluminada. Es lo que cuesta mantener no solamente la licitación, sino también el resto de la ciudad. O sea que ese es el impacto de lo que dejamos de percibir por nación. Ni hablar las obras que en definitiva ya no se hicieron y no se van a hacer. ¿Y por qué traigo a colación esto? Y si bien es cierto que hay una gran inversión provincial en obras,
lo que también es cierto es que la magnitud de las obras que discutimos siempre con Nación son de otra escala, digamos, son las que son transformadoras y las que tienen que ver con, por allí, problemas más estructurales, la ampliación de la planta potabilizadora, por ejemplo. Pero lo que digo es en el contexto en el que está gestionando. Yo creo que a cualquier gestor de cualquier signo político le encantaría tener su presupuesto lleno de obra. Ahora, lo que yo creo que Juan Pablo Poletti sí es muy realista y sincero con él mismo. Y plantea además un presupuesto, digo, o un horizonte, como decía Jorge, que tiene que ver con los reclamos más cotidianos del vecino. Yo reitero, si vos le preguntás a él, te puedo asegurar que te va a decir que le encantaría tener un presupuesto donde las obras municipales representen el 20, el 30% del presupuesto. Ahora, no es real. Y en esa coyuntura elabora un presupuesto que responde necesidades básicas del vecino. Creo también, y lo dije en la discusión del presupuesto, que este ha sido la discusión de este presupuesto con esta última, o quizá empiece un camino donde tengan que ser distintos esos presupuestos a partir de lo que va a significar la discusión de la autonomía municipal, la carta orgánica, los recursos. Digo, me parece que hay que ser muy inteligente ahí, y todos los que vamos seguramente a estar de una forma u otra en esa discusión, cómo logramos generar los recursos sin incrementar impuestos necesarios para tener presupuestos de otra característica y no estar tan pendientes de esa coparticipación nacional o de esa coparticipación provincial, sin perjuicio que van a seguir existiendo y hay que seguir reclamando más justicia, ¿no? Pero independientemente de eso, también la autonomía municipal en alguna medida es la mayoría de edad para decir, tengo que ser inteligente a ver cómo genero mis recursos. El consejo que se viene, bueno, vos te estás yendo. Estoy yendo. Pero va a tener una configuración con una oposición más amplia. En tu caso, vos seguís 2 años más, va a haber más peronistas, pero también entra la Libertad Avanza. Que la verdad que si uno, para poner 2 ejemplos que ingresan, si uno compara las ideas que puede llegar a tener Cantiani con las ideas que puede llegar a tener Restaño, y es difícil encontrar una senda en el medio. Sin embargo, van a tener ambos el rol de opositor y se achica el bloque del oficialismo, que van a seguir teniendo mayoría, pero más ajustada a la que tienen el día de hoy, y una oposición bastante más amplia. ¿Cómo ven, cómo ves vos, que te toca verlo de afuera en este caso, pero ese nuevo consejo, y cómo pensás que la gestión política va a interactuar con una oposición más amplia, con más ideas el año que viene, a partir del año que viene? Sí, le va a tocar a Jorge. Le va a tocar a él. Vivirla. Sí. Pero no, yo digo, pensando en el intendente, digamos, y en la relación, y a partir de la experiencia que uno tiene desde el Consejo Municipal, creo que va a exigir siempre que hay más diversidad, lo que exige es más diálogo. Esto es así, digamos, ¿no? Y en ese diálogo hay que ser inteligente, y digo, no es sencillo, porque bien decís vos, en el diálogo uno tiene que compartir en distintos momentos y espacios quizás con actores y miradas que son absolutamente distintas. Después, para compatibilizar eso, porque vos también, independientemente que puedas hablar con cada uno de ellos, después hay que compatibilizarlo en una mesa para volcar lo que puede ser tu gestión. Los radicales tienen mucha experiencia en eso, digamos, en Santa Fe, digamos, porque han generado coaliciones de gobierno muy amplias, donde tenés hoy, por ejemplo, el PRO y el socialismo, donde tenés el partido de uno, donde tenés algunas visiones más conservadoras, otras más... Pero digo, ustedes tienen más flexibilidad. Bueno, digo, por supuesto, el límite siempre está en lo que cada uno esté dispuesto a tolerar. Ahora, en ese sentido, creo que en el armado de coaliciones particularmente, acá no estamos hablando de eso, pero en el armado de coaliciones particularmente, uno tiene que ver cómo conforma un espectro que refleje la mayor cantidad de ciudadanos posible y que eso tenga lógica, porque si no tampoco es que el ciudadano, ¿viste? Pero bueno, digo, más allá de eso, yo creo que eso, aproveché también la otra vez que estaban varios de los actores que van a ingresar al Consejo al momento de la discusión del presupuesto, les hice, si quieren, una sugerencia, un llamado, como quieras ponerle, no quiero sonar pedante ni mucho menos, pero lo que sí es cierto que para mí las discusiones de los presupuestos y todas las veces que a mí me tocó encarar, digamos, de la presidencia de la Comisión de Hacienda los procesos, yo la verdad que en los últimos años que lo hice, yo tengo que sacarme el sombrero frente al trato con la oposición, porque nosotros la oposición terminó votando cosas en contra, argumentando en contra y discutimos determinado, pero el proceso y el entendimiento que la herramienta del presupuesto y la tributaria inclusive son herramientas del Ejecutivo, pero que son también herramientas de control del Consejo, por lo cual no es lo mismo poner en una posición de no aprobar porque, no sé, porque podrían decir que los incrementos son abismales.
y no lo vamos a aprobar y no lo vamos a aprobar. Ahora, no fue esa la lógica y no lo ha sido en los últimos años que a mí me tocó encargar los procesos, sino, che, nosotros con esto no estamos de acuerdo, nos parece mucho el incremento. A ver, pero veamos, esto, el presupuesto en términos generales sí, esto no. Digo, y esto es lo que le planteé a los que estaban ahí, nosotros tenemos que cuidar mucho el nivel de institucionalidad que tenemos. No es un dato menor y eso es responsabilidad del Ejecutivo en gran medida y de los concejales para dentro del Consejo también, y por eso me permití hacerle esa sugerencia a todos quienes van a ingresar, porque yo digo, vivimos épocas, bien decía Jorge, donde vende más el grito, el insulto, lo bizarro, de lo cual muchas veces es difícil salir, porque somos personas públicas, entonces donde dijiste algo que te pasaste un pueblo, como se dice, y viste, después volver atrás, entonces bueno, hay que ser prudente, mesurado, porque nosotros gestionamos el Estado, no estamos en un programa chimento. ¿Qué se viene en este consejo? Sinceramente no sé lo que se viene, pero puedo adivinarlo. Una cosa, coincido en el planteo que hace Carlos, una cosa es la lógica electoral en la cual se dice cualquier cosa, ¿sí?, sin ningún tipo de rendición de cuentas en ese sentido. Se dice en todo tipo de tonos, ¿sí?, y con todo tipo de disfraces. El Parlamento, a nivel municipal, el Consejo Deliberante, es un ámbito institucional que tiene reglas, ¿sí?, y entonces todo ese griterío empieza a encauzarse en un trabajo legislativo, que no es el debate en la sesión, es un trabajo que se realiza mucho más oculto, pero bastante transparente a su vez, que se realizan las comisiones, donde está el verdadero trabajo legislativo. En el Consejo Deliberante de Santa Fe y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No hay diferencia en eso. En el Congreso de los Diputados que tiene sede en Madrid. No hay diferencias en el trabajo legislativo. Y todos aquellos que tengan ideas se van habituando a ese marco institucional y están obligados a transformar sus gritos, ¿sí?, y sus diatribas en proyectos que tienen un conjunto de reglas que los orientan. Y independientemente de los perfiles, el diálogo se impone siempre. Esto lo digo por la experiencia de estos años y lo digo de haber dado clases durante años sobre poder legislativo. Eso funciona así en todos los parlamentos del mundo. Entonces, hay muchas cosas que uno podría decir, bueno, van a venir algunos perfiles que están acostumbrados a tensionar, sí, por las posiciones políticas. Pero después en la cotidiana la cosa es mucho más racional de lo que la gente cree. Y eso no quiere decir dejar en la puerta de entrada del Consejo las convicciones y las ideas. Gracias por venir a los dos. Un gusto tenerlos, de verdad. Un placer. Gracias. ¿Qué pasó con tu proyecto de la Oficina Anticorrupción Municipal? Creo que se perdió en alguno de los pasillos de la... Pero voy a tratar de encontrarlo para el año que viene. ¿Está en comisión o no? Sí. Sí, está en la comisión de gobierno ahí. Lo están estudiando. ¿Cómo lo ves el proyecto? ¿Lo pudiste ojear más o menos o no? Yo no lo vi porque está en gobierno directamente. Pero sí, todavía no. Zafó porque está en la comisión de Hacienda y no pasó directo a derecho al gobierno. Por tu oficina. No debe gastar, por eso no debe pasar. Bueno, relativo. Sin gasto, presenté un proyecto que no tiene gastos. Bueno, no, porque es un proyecto interesante que vendrá el año que viene en discusión. Sí, lo vamos veremos. Lo vamos a pedir de nuevo que tenga, para que no pierda estado parlamentario. Gracias a ambos. Que tengan, la verdad que a esta altura decir esto parece mentira, pero felices fiestas. Felices fiestas, sí. No creo que nos veamos. Igualmente. Igualmente. Hacemos una tanda cortita, ya seguimos. ¿Vale?
Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 191.000 pesos. Individual, 59.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. Todos los destinos de Argentina al alcance de tus manos en GPS Turismo by Marcelo Jiménez. Contactanos al 342-456-1300 y por WhatsApp al 342-448-5325. ¡Novedad de último momento! En Nexon bajamos las tasas. Lleva 1.000.000 de pesos en cuotas desde 133.754 pesos. Vení a la sucursal y aprovecha esta oportunidad. Nexon a tu alcance. Bueno, nos metemos un poco en un punteíto económico. Facu, Dale, ¿te parece? Por supuesto. ¿Cómo llega la economía al cierre de este 2025? Se conocieron algunos datos de relevamientos privados y también una especie de motor de sensaciones que tiene los distintos sectores de la actividad económica. Fíjate qué pasa si vos comparás, utilizando los datos oficiales, el estimador mensual de la actividad económica, desde diciembre del 2024 a septiembre del 2025. En lo que va del año, hay que tener en cuenta que de diciembre a 25, 1% de crecimiento de la actividad económica. Y fíjate por qué no se siente el termómetro en la calle. La economía crece, pero claro, solamente algunos rubros que están impulsando el ritmo de la actividad. Hay ganadores y perdedores, al menos en este presente económico durante este año en la Argentina. Intermediación financiera subió casi 30 puntos. Esto es crecimiento del crédito privado, que se empezó a enfriar una vez que subió fuerte la tasa de interés, sobre todo en la antesala de las elecciones. Desde septiembre, octubre, previo a eso también hubo un problema importante, se empezó a enfriar. El crédito, sin embargo, intermediación financiera, que venía de terrenos muy bajos el año pasado, bueno, tuvo un crecimiento del 29%. Minas y canteras también, 6,4%. Aparecen hoteles y restaurantes, 4,9%, son de los sectores que hasta ahora se están tomando revancha y están subiendo bastante por arriba del promedio. El tema central es que si vos, al estimador mensual de la actividad económica, la economía total en la Argentina, que sube un 1% en lo que va del año, le sacás intermediación financiera, ya ese crecimiento se te da vuelta. Y empieza a ser una caída, ¿por qué? Porque los rubros, que son los que tienen principalmente mayor nivel de preponderancia en las contrataciones, mano de obra intensiva, como por ejemplo construcción, que tiene un apenas relevamiento de 0,7% de crecimiento, en el 2024 comparado a septiembre contra el año pasado cae casi 8%, comercio y reparaciones también, 2,1% de caída, agricultura y ganadería, llamativo, 2,5%. Cae el ritmo de la actividad. La industria también, 4,2%, son los sectores hoy que tal vez están siendo los más castigados. Fíjate, si te cae la industria, te cae el comercio, cae el agro, bueno, en ese sentido termina quedando poca buena sensación en materia de lo que sucede de acuerdo a el termómetro que es la calle, la economía real, sobre todo desde el punto de vista interno. Y ahí hay un gran debate. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el consumo interno cae, pero cuando vos empezás a ver los envíos desde el exterior, producto de bienes finales, crece, con lo cual hay una incipiente recuperación del consumo, pero a través de la apertura de importaciones. Y eso también genera tensiones al sector productivo en la Argentina. Bueno, así está un poco el tablero de ganadores y perdedores y quienes llegan mejor parados y quienes llegan ahí, con lo justo, bueno, por supuesto, en promedio, en la economía tan heterogénea,
crece un 1% de acuerdo a los datos del INDEC. Pasamos rápidamente a la siguiente placa. Mirá qué terminó sucediendo en el día de hoy. Hoy se conoció cómo va a evolucionar el salario mínimo en la Argentina. Recién decíamos el ritmo de la actividad. Y en la vereda de enfrente, ¿qué pasa con los salarios? Bueno, el salario mínimo ya no tiene mayor sentido porque perdió referencia absolutamente. 328.400 pesos de salario mínimo en el mes de noviembre. Va a subir a diciembre en 334.000. Eso es un poquito menos del 2% mensual. Y después, para el 2026, una caída de ritmo de aumentos. Va aumentando todos los meses, pero a un ritmo que llega al 1% mensual. Ojo, porque esta es la pauta que tiene prevista el Gobierno Nacional en materia de homologación de las paritarias para el sector privado. ¿Por qué? Siempre y cuando tenga una inflación que más o menos esté cerca, porque si no, vos le estás poniendo techo a los salarios del 1%, pero si tenemos una inflación que se repite al 2% como viene hasta ahora... Es dificilísimo eso, Juan, y eso... Inviable. Termina siendo la principal preocupación que hoy tienen sobre todo los gremios, que están preocupados principalmente por un salario que perdió capacidad de recuperar el ritmo de compra, principalmente porque en el tramo final del 2024, hace un año atrás, las negociaciones se venían haciendo con la pauta de inflación que la Argentina venía dejando atrás. ¿Qué significa eso? Había aumentos salariales que se sentían que eran bastante mejores que la inflación. El tema central fue que a partir del mes de abril en adelante, eso empezó a cambiar. En abril, en mayo, en junio, en julio, los aumentos que hubo salariales se empezaron a proyectar con la inflación futura, con una inflación más cerquita y acotada a las realidades actuales, 2%, 1,8%, 1,6%, aumentos que en algunos casos inclusive no había aumentos durante varios meses y después había un salto, con lo cual en el ritmo de los precios, a cuentagotas, a pesar de que se fue desacelerando la inflación, en los últimos meses realmente trae preocupaciones porque hace bastante que no recupera con fuerza como en otros momentos, como fue el tramo final del 2024. Bueno, y ahí tenés un desafío. ¿Cómo se va a negociar los salarios en la Argentina para el año que viene? Si el nivel de inflación empieza a converger hacia la baja, es una buena noticia para el bolsillo, pero ¿en qué momento empieza a recuperar el bolsillo? Bueno, según lo trazado, el salario mínimo a partir de diciembre, 334.800 pesos. Desactualizadísimo directamente en base a cualquier canasta básica que mide la línea de pobreza o la indigencia en la Argentina. Hoy la canasta básica de alimentos que mide la línea de indigencia para una familia está por arriba de los 525.000 pesos. Son casi 200.000 mangos más que el salario mínimo, que tiene previsto un trabajador como referencia que hace 8 horas de trabajo. Bueno, desactualizadísimo está el salario mínimo, que en lo que va de estos últimos casi 2 años perdió 35% del poder de compra. Y eso que estamos comparándolo contra el de noviembre del 2023, que ya estaba recontra golpeado el salario mínimo. Y no se usa como referencia en términos nominales. Lo que sí se usa como referencia son los aumentos porcentuales. Porque los trabajadores fuera de convenio ni siquiera acuerdan por el salario mínimo, acuerdan por arriba de ese sector, e incide por ahí tal vez en algunas decisiones judiciales que están atados a la evolución del salario mínimo. También lo que sucede, por ejemplo, con algunos programas sociales que tienen en cuenta el salario mínimo, pero después no ha perdido un montón de referencias porque no tiene sentido, sobre todo con el costo de vida en la Argentina, 334.800 pesos para un trabajador registrado, 8 horas de laburo, de lunes a viernes. Ningún gremio tiene como salario básico en ningún sector estos 334.000 pesos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, sector industrial, la rama industrial, base, perdió casi 30% de poder de compra en los últimos casi 5 o 6 años. Hay que irse hasta el 2017-2018. Bueno, perdió casi 35% uno de los salarios que era de los más competitivos, del promedio para arriba, el del sector industrial base. Bueno, eso termina sucediendo, por supuesto, dentro de esta situación, 16,8% en 10 tramos hasta agosto del 2026, la recomposición que ya está vigente desde hoy porque se publicó en el boletín oficial. Por supuesto, la respuesta de los gremios nos hizo esperar. ¿Qué pasó? Mirá el comunicado de la CGT. La Confederación General del Trabajo expresa su rechazo al laudo que fija el salario mínimo, porque la mesa de negociación no hubo un acuerdo, entonces se homologó directamente por decreto a través de este laudo en 328.400 pesos por considerarlo insuficiente y desconectado con la realidad socioeconómica de las y los trabajadores.
Dice las centrales obreras, nuestra propuesta contempla restablecer el poder adquisitivo debido desde noviembre del 23, incorporando además la inflación proyectada hasta abril del 2026. Obviamente querían un salario mínimo al menos, acercarse a la canasta básica total, que está en 1.176.000 pesos. El salario mínimo en 328.000. Por eso, súper desactualizado. Evidentemente no va a haber puntos de acuerdo con este nivel de diferencia. Bueno, es una de las cuestiones importantes. Y en el medio habla a las claras de lo que pasa con los precios. Recién charlábamos qué está sucediendo con la dinámica de los precios. Bueno, fíjate lo que empiezan a proyectar algunas consultoras privadas. En este caso Equilibria, que muchas veces está muy cercano a lo que termina informando el INDEC todos los meses. Inflación del mes de noviembre, 2,5%. Con este dato de inflación, Juaní, ya tenés 3 meses por arriba del 2% mensual, atenti con eso, que se empezó a acelerar la inflación. Es cierto que está muy acotada, pero por lo menos no es una buena noticia que la inflación vaya hacia arriba. Fue del 2,1 en el mes de septiembre, 2,3 octubre, 2,5 de acuerdo a las consultoras privadas en promedio en la Argentina, en el mes de noviembre, y difícilmente este diciembre esté por debajo del 2%. ¿Por qué? Porque hay algunos rubros que empezaron a incidir. Ya tenés, por ejemplo, el salto del precio de los combustibles, que en algunos casos, bueno, carne es lo que más incidió en noviembre. Carne metió un 10%. Y estacionalmente alimentos subieron 3%, con lo cual te tira el promedio para arriba. Inflación núcleo 2,4% si le sacas estacionales, y hay que tener en cuenta que es el cuarto mes consecutivo de incremento mes a mes de la inflación. Por eso es importante seguir de cerca lo que está sucediendo con la marcha de los precios, porque empezaste a perder esa buena sensación de que hay cierto equilibrio, cierta estabilidad en materia de precios. Sin embargo, obviamente cuando empezás a comparar contra años anteriores, este 2,5% lo festejamos. ¿Por qué? Porque vas a terminar el año casi en el orden del 30% mensual. Hubo una desaceleración fuerte. Hace un año atrás veníamos con niveles de 3 dígitos de inflación. En el 2024 cerró en 117. La interanual sigue bajando a pesar de que la curva empezó a ir para arriba, por lo menos en los últimos 2 meses. Mirá, acá lo tenés. Sí, acá tenés, acá ves bien marcado. Tenemos que seguir, por ejemplo, lo que sucede con la línea más celeste. Fíjate cómo a partir de mayo empezó como a acelerar y no frenó. Digamos, esta tendencia, bueno, hizo por supuesto que esa percepción de la baja inflación empieza a ser cada vez más difícil de notar. 2,5% de inflación aproximadamente, luego de que tuviste una caída importante del 1,5% previo a las elecciones en el mes de mayo, en el mes de julio. Lo que pasa que después hay que tener en cuenta que evidentemente algunos avances y mejoras en materia de precios encontraste. ¿Qué termina sucediendo? Lo que te decíamos, Mireco, una de las consultoras que en este caso central midió el rubro alimentos y bebidas, solamente alimentos y bebidas. Noviembre, 3%. Claro. Si tu salario no aumentó un 3% y si tu nivel de ingreso no aumentó 3%, acá perdiste. Esto es lo que está pasando. Un salario que perdió capacidad de compra, y además estamos analizando un rubro que tal vez venía bastante más tranquilo. Sin embargo, fíjate, en septiembre 2,9, en octubre 3, en noviembre 3. Son acumulados que se complejizan cuando el nivel de paritarias de la gran mayoría de la Argentina no alcanza a cubrir esta situación. ¿Por qué? Porque empezás a perder esa percepción de mejora en la marcha de los precios. Bueno, importante este monitoreo, claro, ¿por qué? Porque la semana que viene vamos a estar hablando de qué está sucediendo con el dato de inflación que se conoce el día 11 a nivel nacional y después el 16 en la provincia de Santa Fe, que en la provincia de Santa Fe dio casi 3 en el mes de octubre, con lo cual deja un arrastre bastante más elevado. Pasamos a la siguiente de las placas. Bueno, aquí que nos metemos un poquito acá en la situación de lo que pasa con la provincia de Santa Fe, pero antes te quiero dejar un informe que se conoció en las últimas horas, que es de Vistat, que es el índice de confianza empresarial. ¿Qué piensan las empresas para el panorama de la economía y el mercado doméstico para el 2026? Y sumaron también el tema de lo que está sucediendo en el comercio exterior, que hubo novedades. Sobre todo, ¿por qué? Porque las empresas que tienen tal vez mayor conexión con el comercio exterior, que tienen posibilidad de exportación, vislumbran un mejor presente para este 2025, dicen que transitaron un mejor año, pero para el 2026 también esperan que sea un buen año. Ahora, el tema central es la que dependen del mercado doméstico, no tienen buenas proyecciones, al menos, o son mucho más moderados. Por ejemplo, cuando le preguntaron
según el informe de Vistas. ¿Qué pasaba en el 2025? Fíjate lo que respondieron. El 25% cree que el escenario mejoró, solamente el 25%, el 50% estima que empeoró y el 25% dice que no cambió nada con respecto al 2024, este año 2025. Para el año que viene ya se da vuelta la situación. El 51% prevé que va a haber mejoras en las ventas, en el nivel de facturación, pero caída en la rentabilidad. Toda una paradoja. Vendés más, pero ganas menos. Eso le pasa a las empresas que también, como los presupuestos familiares, aumentaron tantos los costos internos que tienen las empresas que le queda poco margen de rentabilidad. A pesar de, tal vez, para el año que viene tienen buenas perspectivas, sobre todo, de vender un poquito más. Hay una cuestión importante. El 15 piensa que todavía las ventas van a quedar con caídas y que van a seguir en descenso, y un 34 se van a mantener igual que este año. Y por último, sobre la situación económica, el 45% de las empresas piensa que va a mejorar, el 33% que no va a haber ningún tipo de cambios y el 22% que empeorará. Todavía hay cerca de casi 2 de cada 10 empresas, de acuerdo a un relevamiento que hizo Vistas, a más de 500 firmas en todo el país de todos los rubros, que la situación va a estar compleja a pesar del 2026. Y sobre el comportamiento de precios, la gran mayoría prevé que sean mucho más estables, que no hay mucho margen para seguir aumentando los precios en un mercado que no te los convalida. Y segundo, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? El 50% ve con cautela y dice, quiero esperar a ver algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios que se vienen? Hablando de la reforma, sobre todo en términos laborales, los cambios en la normativa laboral, si es que el Congreso, que hoy estuvo en el centro de la escena, en la Cámara de Diputados, debate de manera seria las reformas laborales. ¿Y qué puede llegar a suceder con respecto a las nuevas contrataciones? 3 de 10 firmas, 3 de cada 10 firmas, prevé, lo tiene en cartera. Si hay mejores condiciones económicas voy a necesitar mayor personal, con lo cual me va a venir bien y tengo intenciones de contratar. 3 de cada 10, el 50 te dice no, quiero esperar a ver qué pasa por ahora. Por supuesto, parte de las novedades económicas en este punteíto para que entiendas por dónde va la economía que está transitando las últimas semanas de este 2025 y empezando a proyectar el próximo año. Gracias, Facu. En un rato, todo lo que pasó esta tarde en el Congreso, no todo, porque va a ser imposible todo, pero algunas perlitas de lo que pasó esta tarde en el Congreso y mucho más en el En que andan después de la tanda. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! El futuro es eléctrico y el nuevo Bike EU5 te lleva hasta ahí. Una nueva forma de moverse ágil y 100% eléctrico. Con una batería de última generación podés hacer hasta 500 kilómetros y además es de carga rápida. Esto quiere decir que el 80% de la batería lo cargas en media hora. ¿Querés conocerlo en profundidad? Esperamos en Nation.
Estamos de cumple. Este sábado sorteamos 50 órdenes de compra de 70.000 pesos cada una. ¿Cuánto? 3.500.000 pesos. Entrá a El Túnel y ganá. Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Bueno, yo quiero decir que estoy en desacuerdo con esta cortina para este final, porque parece como que venía a contar los chistes del final. No es más Está bien el gracioso. boludo del final, No, del claro, cierre exacto. se terminó. Y no es tan así. Hay un laburo de fondo de investigación. Yo soy un búsqueda. profesional. Vos, claro, exacto. Profesional de la materia. Bueno, y... contar chistes también puede ser profesional, pero no es tu caso, digamos. No. Y ya no causa gracia. La cortina. Un poquito causa gracia. Yo cuando veo que entra me pongo una sonrisa. Damián Daniel Tour nos traen ¿En qué anda? Hoy tenemos edición especial de ¿En qué anda? Sí, edición especial. Me dio mucho de comer el congreso hoy. Hermoso el nuevo Congreso de la Nación Argentina. Juani, lo bien que la vamos a pasar durante los próximos por lo menos 2 años si esto no va cambiando. Y en vez de cambiar, esto está profundizándose. Esto está entrando cada vez más. Antes era, mira este otro. Ahora ya la mitad de los diputados de la Nación los ves con una mirada distinta. Hay un cambio de paradigma, legislativo en la República Argentina. Esto no es opinión, esto es información. Paradigma. Hay un cambio absoluto. Se dejó de lado. Cambió. Lo que eran los personajes de Marcelo Tinelli hoy están en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Es cierto. Algunos personajes que antes iban por afuera de la discusión política, absolutamente por afuera de la discusión política, hoy son legisladores. Hoy son políticos. Hoy son políticos. Es verdad. Llegan bastardeando la política para ser políticos, pero bueno, es lo que hay. Primer capítulo del día de hoy. A ver. Ahora te voy a decir el nombre de esta persona. Estaba comandando justamente esta sesión donde cada uno venía y juraba. Sí. Y empezó a realizar algunas opiniones de las diputadas nacionales. Hombre, él se ve que le pareció linda a alguna que otra diputada. Hay que hacer mucho silencio, levantar el volumen y prestar atención a estas declaraciones. Mirá. Che, creo que buena está la peluca. Che, creo que buena está la peluca. Che, creo que buena está la peluca. La peluca, dice. Che, mirá Señora diputada. Ahí está uno. Che, mirá qué buena que está la peluca. Che, mirá qué buena que está la peluca. Bueno, no anda explicando nada. Cuando iba caminando a jurar. A tomar juramento. La diputada nacional del peronismo que iba a jurar, y Gerardo Cipolino es el nombre de este hombre que vemos acá, que estaba justamente comandando la sesión de jura de los nuevos diputados. Gerardo Cipolino, diputado nacional del radicalismo. Qué buena está la peluca, haciendo alusión a una compañera de ella, diputada nacional peronista. Pero no termina ahí. ¿Cómo que no? Porque arrojó un comentario. Todo esto con el micrófono al lado, loco, pará. Tenés el micrófono al lado. Claro, es cierto. Por lo menos ten más cuidado. Un poquito más cuidado. Están todos los medios transmitiéndolo, digamos, salió en todos lados. Está lleno de micrófonos, está lleno de cámaras. No quedó en esto nomás, sino que pasó otra diputada nacional mujer y Gerardo Cipolino no se pudo contener, tiró la baba arriba del escritorio e hizo otro comentario similar. Mirá. Che, qué buena que... Che, qué buena que... Che, qué buena que... Bueno, ahí está la otra. Una tenía conjunto azul y esta tenía conjunto blanco. Cuando estaban por pasar... Pasaba y le hacía el comentario que tenía al lado, Gerardo Cipolino. Aparte el tono, obviamente que nosotros lo repetimos en varias oportunidades para que se escuche bien claro lo que decía Gerardo Cipolino. Pero él tiene un tono medio verborrágico, para no decir otra cosa, de mesa baboso, de mesa de bar, ahí medio revolcado entre aceituna y un vino tinto, diciendo barbaridades, pero bueno, estaba comandando la sesión. Medio revolcado entre aceitunas y un vino tinto. Y si eso no me imaginé, el tono de voz me llevó a eso. Me remontó la imaginación y me llevó a eso. Buena analogía. Gerardo Cipolino, pero bueno, hubo también otro de los ejemplos siempre. Viste que cada uno viene y hace su perfo, hace una performance cuando va a jurar. Sí. Juro por mi perro, por mi gato, por la patria, por los niños, por los discapacitados, por los árboles, y dale, y dale, y dale.
Bueno, también estuvo la performance de esta diputada nacional que jura y después se mete en un cruce bien berreta, como me gusta decir a mí. Bueno, mira, lo quiero compartir con vos. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. En representación del pueblo bonaerense, en representación de mi compañero que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno. Sí, juro, orgullosamente peronista, juro. Mirá, mi amor, yo no me voy a callar, pero ¿quién te crees que sos? Sí, juro. ¿Vas a venir a callar a mí? ¿Quién te crees que sos? Acá ahora vos te dejaron hacer lo que querés. No, flaca, acá... Solemnidad, por favor, a la hora de jurar. Sí, juro. Si así no lo hiciera... Bueno, la diputada nacional María Elena Velázquez, que empezó con el dedo y otra vez... Mamita, vos. Mamita, dale. Mamita, vos, ¿qué me vas a decir a mí, mamita? ¿Vos te imaginás si cualquiera de los que laburamos en el ambiente de trabajo nos ponemos a este nivel de discusión? Y te come una sanción, te come un apercibimiento, te descuentan el sueldo. Hay reglamentos que uno tiene que cumplir en el ambiente laboral. Pero maleducada con sus compañeros, porque los otros dos al lado, o sea, ese momento que se lo van a guardar para toda la vida, quizás se lo quiere mostrar a su nieto y diga, abuelo, ¿quién es la señora que grita mientras vos estás diciendo sí, juro? Y nada, una señora que estaba ahí. Sí, a los compañeros sí, le arruinó el momento. Claro, le arruinó el momento, porque siguió gritando. Apoyaba la mano en la Constitución con el sí juro y ella estaba meta dedo y grito, meta dedo y grito. Pero bueno, cositas que pasan en la Cámara de Diputados, que pasaron en el día de hoy con la apertura de sesiones. Va a ser por primera vez diputado nacional Juan Grabois, representando al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Participó de la lista, obviamente, del PJ y fue electo. También tuvo su momento de performance. Vos llegás ahí, lo preparás. Yo me imagino a estos muchachos, previo a esto, codeando y diciéndole a un amigo, vos no sabés la que yo hago hoy cuando voy a jurar. O en la ducha craneando, practicando. ¿Viste? Sí, che, vos no sabés lo que voy a hacer cuando vaya a jurar yo. Bueno, fue el momento de Juan Grabois, tuvo su momento para hacer su performance. Estaba el presidente Javier Milei justamente viendo la sesión en una de las tribunas que tiene la Cámara de Diputados, ida y vuelta o mucho ida de Juan Grabois con Javier Milei en el día de su votación. Mirá. Mirá. Lo señalo. Y primero se desaparece. Lograr el todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo desea, a partir de Bueno, ahí está Juan Grabois. Tengo que decir algo. Cuando yo vi por primera vez este video y veo que gira, pensé que era el saludo nazi en un momento. Es que claro, porque hace así con la mano medio raro, sí. Yo dije, bueno... Se le volaron los pocos pajaritos. Se fue la discusión. Aparte, como el presidente apoya mucho a Israel y al pueblo judío en general, dije, chao, agarró para cualquier lado. Arrancó. Después, cuando hace zoom la imagen, se ve que hace la B, bueno, sí, mirando. Igual hace así, como al principio, es después raro. Abre la mano, no sé, medio raro. Es medio raro. Cuando lo vi la primera mirada me pareció eso. Pero bueno, vamos al último capítulo. Perdón, una analogía, se comió la de Gladiador, porque la película Gladiador, cuando señala el palco y arriba está el que hace así o hace así. Me parece que Grabois se comió un poco el viaje. Que como yo te digo, él estaba con los amigos ayer, vos no sabés la que voy a hacer mañana, Juan, la que le voy a hacer al presidente Javier Milei. ¿Te acordás Gladiador? Bueno, mirame mañana cuando vaya a jurar. Pero bueno, cada uno hace su performance. Nos vamos al último capítulo en que andan el día de hoy. Santiago Caputo, el que no tiene cargo, pero vive involucrado en las decisiones del gobierno nacional. Joven Santiago Caputo, que aparece siempre con el presidente, que aparece en las reuniones de gabinete, el gran armador político, que ha sido armador político también, o por lo menos material de consulta de Amalia Granata en la provincia de Santa Fe. Santiago Caputo dejó deslizar en los medios de comunicación este video practicando tiro. Después cada uno saca su conclusión por qué termina viralizando este video. Santiago Caputo, yo no conozco mucho, no sé nada, mejor dicho, de tiro, de andar practicando tiro.
Pero lo veo flojo de movilidad, Santiago Caputo. O sea, si estas van a ser las condiciones para el fuego enemigo... Pues no lo ves en condiciones, digamos. En la batalla, en la calle, no sé dónde puede llegar a pasar el tiroteo. Si esta va a ser la movilidad, yo me preocuparía por Santiago Caputo, video que se viralizó en las redes sociales los últimos días. A ver. 30 tiros, ¿no? Van 16 recién. Vamos, no se quede paralizado. Resuelva, no importa. Seleccione una cubierta, una abertura y siga. Arriba, grupo 1. 15. Vamos, 20 tiros, faltan 10. Cuanto más rápido termine, más rápido va a terminar el sufrimiento. Muévase, no se quede en el mismo lugar. Perdón, me da gracia, ¿no? Quedan 7 tiros. No, vamos a bajar los 7, muchachos, ya está, me parece. Ahí está, se lo ve. Y los gemidos, ¿no? ¿Cómo le cuesta levantarse? Un muchacho que tiene menos de 40 años, loco. Me hace acordar cuando yo, así gordito como estoy, me tiro abajo del auto con un destornillador y que no llegaba, y perdés el destornillador. O sea, tiene menos movilidad Caputo que yo el domingo. Difícil. Con el destornillador en la mano. Difícil, ¿no? Si el combate, me imagino que va a tener que ser un poquito más ágil para el combate, porque si no... Y si no, prefiero estar del otro lado. Sí, del otro lado. Es más seguro, ¿no? Sí, que no me esté bancando Santiago Caputo porque pierdo. Nos vamos, gente, nos quedan 2 programas. 2. Así es. ¿Lo tenés contado? Sí, obviamente. Por minuto lo tienen contado. Obviamente. Nos vemos la semana que viene, Facu. Por supuesto, claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Chau.